Señor les bendiga rica y abundantemente. Nuevamente vamos a ir a la palabra para continuar con los tropiezos y el perdón, una secuencia que el mismo Señor Jesús describe en su palabra y ya específicamente en esta oportunidad para hablar sobre el perdón y ir pasando a la fe. Del perdón vamos a pasar a la fe. Con esta oportunidad hay una parábola muy interesante, Mateo capítulo 18, del versículo 21 en adelante, que es la parábola del perdón. Esta parábola surge cuando Pedro se acerca al Señor y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y entonces ahí comienza a describir la parábola del perdón, una parábola muy interesante que vamos a ir desarrollando en esta mañana. En el versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y aquí está esta parábola que nos habla del perdón, nos habla de una historia de un rey que estaba arreglando cuentas con un siervo y encontró que le debía 1000 talentos, dice la palabra. Esto representaba muchísimo dinero, mucho dinero. Como este siervo no podía pagar, entonces su señor ordenó venderle todos sus bienes, pero no solo sus bienes, su mujer, sus hijos, todo lo que tenía apenas alcanzaba para pagar la deuda. Entonces aquel siervo postrado, dice la palabra, le dice al Señor que tenga paciencia, que tenga misericordia, que le dé tiempo para pagar, que él quiere pagar la deuda, pero no tiene en ese momento para hacerla. Entonces el rey, movido a misericordia, dice la Biblia que lo perdonó. No solo le dio la oportunidad del perdón, sino de saldar la deuda. Y al salir aquel siervo, que fue perdonado por su señor, se encontró con uno de sus consiervos, que a su vez le debía dinero, pero solamente le debía 100 denarios, que era una cantidad insignificante. Entonces le dijo: págame la deuda que tienes conmigo. Y el consiervo, postrado, le ruega, le suplica que tenga paciencia, que le iba a pagar, pero que tenga paciencia. Y este hombre, este siervo que había sido perdonado por su amo, por el rey, no tiene paciencia, sino que lo envía a la cárcel. Viendo entonces el resto de los consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, dice la palabra, y llamándole a su señor, le contaron la situación. Y el señor lo llama entonces a este siervo que le había perdonado la deuda y le llama la atención por no haber hecho lo mismo con su consiervo. No pudo perdonar como había sido perdonado. Entonces esta palabra lo que ilustra es el principio del perdón, un principio explicado por el Señor Jesús también en la oración modelo. Pero aquí las consecuencias de la falta de perdón son consecuencias gravísimas para ese consiervo. Y el Señor lo explica, como les decía, allí en Mateo capítulo 6, en la oración sacerdotal. Dios perdona gratuitamente nuestras deudas. Por eso nosotros también tenemos que perdonar de la misma forma. De gracia hemos recibido, de gracia damos. Jesús no ofrece una fórmula legalista, ni tampoco Él nos está intimidando, sino que la bendición está a través del perdón. No es que Él nos está exigiendo, sino que Él quiere que nosotros, como condición interna, podamos tener siempre el perdón en favor de las personas. Y demuestra cómo la falta de perdón, cómo la falta de misericordia cierra la ventana de los cielos y cierra las bendiciones de parte de Dios para nuestra vida. En Mateo capítulo 6, versículo 12 dice:
y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el versículo 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Leemos la palabra porque la palabra es la que nos instruye. También nosotros vemos en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26, hablando el Señor sobre el perdón y sobre la oración, dice: cuando estés orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. Entonces, si queremos que esta oración sea efectiva, si esta oración active nuestra vida, tenemos que perdonar. El perdón es crucial para nuestro futuro. Mucho de nuestro futuro es determinado por una actitud perdonadora. También es crucial para nuestra relación con Dios y para la relación con nuestro prójimo. Es necesario entonces que estos consejos de Dios puedan ser útiles para nuestra vida y lo podamos poner en práctica. En la consejería espiritual, cuando estamos ministrando y atendiendo a las personas, el odio, el resentimiento, la raíz de amargura, la falta de perdón es el motivo número 1. Pecados que quedan grabados en el interior. Heridas emocionales intensas que están grabadas en nuestro interior y que nunca fueron superadas. La Biblia dice: mientras callé envejecieron mis huesos. Es decir, mientras callé, ese pecado, esa raíz de amargura, ese odio, ese resentimiento, envejecieron mis huesos. Aquí está hablando de situaciones que lo único que hacen es no permitirnos vivir la vida de Dios. Cosas que nadie sabe, cosas que nadie ve, cosas que están en nuestro interior y que no han sido sanadas. Entonces la Biblia dice que aquel que perdona es perdonado. Esto es igual cuando hay raíz de amargura, cuando hay odio, cuando hay resentimiento, es igual a la falta de perdón. Si hay falta de perdón es porque hay un corazón herido. El Proverbio 4:23, les recuerdo, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y muchas veces la bendición de Dios no llega a nuestra vida porque no hemos podido perdonar a quien nos ha ofendido. Si nosotros entendemos que Dios nos ha enseñado esta actitud perdonadora, entonces cambiaríamos nuestra postura y recibiríamos las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Hay leyes espirituales que nosotros tenemos que cumplir. Muchas veces no recibimos y no nos damos cuenta del por qué Dios no nos bendice, del por qué no sentimos la presencia de Dios. Muchas veces parece que los cielos estuvieran cerrados para nosotros. Por eso el asumir una actitud perdonadora es una de las leyes espirituales más importantes que la palabra del Señor nos enseña. Esto es para todos nosotros, es para aquellos que tienen ministerios a cargo, es para aquellos que son miembros de iglesias, para aquellos que son simpatizantes, es para aquellos que estamos en el liderazgo. Tenemos que asumir una actitud perdonadora. Es una demanda de parte del Señor y las expectativas del Señor son tremendas para nuestra vida. Hay a veces una tendencia que pensamos que no vamos a crecer, no vamos a llegar a cosas muy elevadas que Dios tiene para nuestra vida, pero realmente no ocurren por la falta de perdón. Dios tiene expectativas elevadísimas para nosotros, trascendentales, nobles para nuestra vida. Los discípulos dijeron: ¿cómo vamos a satisfacer estas expectativas que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cómo vamos a encauzarnos dentro de la voluntad de Dios? Y hay una forma que es lo que continúa esta secuencia de enseñanzas del Señor Jesús que continúan a través del perdón y a través de la fe. Necesitamos más fe,
para obedecer al Señor, para obedecer estas enseñanzas que Él nos da. Necesitamos más fe. Entonces, que la fe pueda crecer en nuestro corazón. Dice la Biblia, como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es tan pequeño, pero si esa fe tenemos, entonces todo será posible. Y lo que va a ser posible en esta oportunidad es asumir la actitud perdonadora para recibir las grandes bendiciones del Señor. Que el Señor les bendiga.